Gloria al Señor. Dios bendiga, somos la Iglesia Génesis, las llaves del reino, estamos ubicados en la cuarta sección de Levitán y hoy estamos en nuestro estudio bíblico a través de la Biblia, comenzando una serie de estudios de lo que significa la Biblia, cómo se escribió la Biblia, quién la escribió, sus interpretaciones. Ya anteriormente estábamos hablando de las 7 fiestas de Israel y su significado tanto en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como en el Nuevo Testamento, el cumplimiento a través de la persona de Cristo. Queremos dar la bienvenida a los amigos de Facebook Live y a nuestros amigos de nuestro canal de YouTube de Génesis, las llaves del reino, y estamos ubicados en la cuarta sección. Muchas gracias a los que se están conectando, que Dios les bendiga, Dios les guarde y que este estudio de la Biblia sea de bendición y enriquecimiento a cada uno de nosotros. Y estaba hablando que estábamos discutiendo aquí en los estudios bíblicos sobre las 7 fiestas de Israel, el cumplimiento a través del pueblo de Israel cuando sale de Egipto al desierto y a la tierra prometida, las 7 fiestas, lo que significa cada fiesta, el significado de cada fiesta también en la persona de Cristo, que es el cumplimiento de esas 7 fiestas. Vimos también las 70 profecías del Mesías, 70 profecías que todas fueron dichas en el Antiguo Testamento, pero cumplidas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde fue escrito por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, las epístolas, Tito, Timoteo. Y ahora estamos estudiando la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo nos llega la Biblia? Y cabe resaltar que la Biblia es el único libro que su autor está presente cuando la leemos. Por eso es necesario instrucciones, es necesario que cuando vayamos a leer la Biblia nos vayamos a orar para pedirle dirección al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros y nosotros somos su templo. Siempre, siempre, siempre que se lea la Biblia es necesario orar, decirle a Dios, guíame, revélame los misterios de la palabra, que esta palabra sea de bendición para mi vida, que esta palabra me edifique, que esta palabra me llene de ti, de tu presencia. Háblame a través de ella. Hay un post que a mí me gustó mucho, que una persona dijo, Señor, yo quiero que tú me hables. Y el Señor le dice, abre la palabra, porque ahí están mis promesas. O sea, la palabra es la que nos enseña a saber de Dios, a saber de Jesús y a saber del Espíritu Santo. 3 personas hay en la Biblia. Dios Padre, que trabajó con 12 hijos de Jacob. Jesús, Hijo, que vino a dar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, el cual nosotros somos su templo. Y a través de la Biblia vamos a ver historias, la creación del mundo, el desorden que el enemigo provocó cuando fue creado en el huerto del Edén, subió al cielo para querer ser mayor que Dios. Vamos a ver tantas historias de lo que pasó en el Génesis, lo que pasaron los grandes hombres de Dios como Adán, Eva,
como también Noé cuando hace el arca, cuando la vida de Moisés, la vida de Isaac, la vida de Jacob, que son los patriarcas, y vamos a ir viendo a través de estos estudios bíblicos, aprendamos más de la Biblia, de la iglesia Génesis. Vamos a tener un conocimiento más amplio y perfecto de los propósitos de Dios para nuestra vida, para enriquecernos a través de su palabra. Y empezamos, ¿qué significa la palabra Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? La Biblia es una palabra griega que significa libros. Proviene de la ciudad llamada Biblios, donde se fabrica el papiro para hacer libros. Antes no existía papel. El papiro se fue creado después por los hebreos. Pero antes se escribían las escrituras en unas tablas de barro. En unas tablas de barro, y esas escrituras se conservaban. Moisés, que es el que escribe el Pentateuco, todo lo escribían en unas tablas de barro, y ahí eso se fue guardando hasta que más adelante se consiguió el papiro. Yo diría que la gran mayoría de las Biblias, por ejemplo el Oso, el Cántaro, Reina Valera 1960, son Biblias que el papel es papiro. Y es un papel bien finito. Yo tengo una por aquí viejita, esta Biblia, que fue un regalo de mami, de Luz María Rivera Díaz, mi viejita, la pastora Luz María. Esta Biblia, que es Reina Valera, estas páginas son en papiro. Bendito, yo la tengo toda marcada. Pero esa peculiaridad tiene esta Biblia, que es, usted toca el papel de esta Biblia, Reina Valera, y es bien finitita, y casi no se estruja. Amén. Entonces dice, hoy día, Biblia significa el libro santo, escrito por hombres bajo la inspiración de Dios. La Biblia fue escrita por hombres, pero, y ese pero es grande, fue bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Hoy día la Biblia significa libro santo. Y santo significa separado, único, exclusivo. Fue escrita por hombres e inspirada bajo la dirección de Dios. Pero aquí yo quiero hacer un punto aparte, porque mucha gente, especialmente los amigos ateos, le dirá, pastor, porque son amigos ateos, son almas de salvación, y todo lo que es alma de salvación tenemos el deber y la facultad de llevarlos al reino de los cielos. Siempre dice, la Biblia se contradice. ¿Han escuchado esos comentarios? La Biblia se contradice. Otros dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Sí, pero fueron hombres que tuvieron la inspiración de Dios para plasmar los libros que Dios escogió a través de esos diferentes hombres que escribieron la Biblia.
fue escrita por el hombre, pero antes de ser escrita por el hombre fue inspirada por Dios para que los hombres escribieran lo que Dios quería que se supiera del pueblo de Israel, de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Gracias a los que se están conectando, les amamos. Pastor Ernesto y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino. Estos no, son 66 libros. Y hay diferentes, tenemos diferentes Biblias. Mucha gente me pregunta, pastor, los libros apócrifos. Los libros apócrifos se escribieron desde Malaquías, 400 o 500 años de silencio de Dios, desde el último profeta Malaquías hasta Mateo, que comienza a hablar de la vida del Mesías, del nacimiento, del alumbramiento a través de la Virgen y del nacimiento del Mesías. Lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Amén. Ya vimos que es un libro inspirado por Dios y escrito por los hombres. ¿Por qué dice que se contradice y no se contradice? Un punto clave de lo que me dijo una persona: Dios dice que no matar, no matarás. En el antiguo pacto, Cristo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el no matarás, y me dicen, pero es que hubo guerras. Y los israelitas o los hebreos mataron gente. Sí, porque esa gente mataron niños, eran pueblos idólatras, eran pueblos que querían la maldad, que ya estaban arropando la tierra prometida. Y cuando Josué llega con el ejército de Dios, con el ejército de los israelitas, y exterminan a todas las personas que estaban en la tierra prometida. Esa tierra prometida, cabe resaltar, y nos vamos un poquito a la historia, fue dada a Dios para Abraham, cuando le dice: cuenta las estrellas de los cielos, cuenta la arena de la mar, así va a ser tu descendencia. Te voy a dar una tierra donde van a estar 400 años cautivos en Egipto, pero ellos van a retornar a la tierra prometida a través de su líder Josué. Seguimos. No es un solo libro, sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación, es decir, todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para atraernos a Él y formar una comunión de vida y de amor. Ese fue el propósito de Dios cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, Adán y Eva. Dios siempre quiso tener una relación íntima con el hombre. Pero llega el enemigo y crea la enemistad entre el hombre y Dios, crea la separación. Es cuando llega el pecado. Y son libros sagrados porque son sagrados por cuanto fueron inspirados por Dios y escritos por los hombres. Amén. Pastor, pero si fueron escritos por los hombres, estas son las interrogantes. ¿Pueden tener errores humanos? No, porque ellos lo escribieron, pero el autor de lo que ellos escribieron es el Espíritu Santo, es Dios. Dios le hablaba a Moisés, Dios le hablaba a David, Dios le hablaba a Moisés para que escribieran estos libros.
Dios le hablaba a Pablo para las cartas pastorales y para las cartas de las iglesias. Dios le habló a Mateo, Marcos y Lucas para hablar de los 4 libros importantes de la Biblia. Cabe resaltar que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. También fue inspirado por Dios para plasmar todo eso, todo lo que está escrito, todos los libros de la Biblia, todos son libros sagrados que Dios tuvo la bendición de guardarlos en cavernas, y que a través de la persecución que se dio después que Jesucristo asciende, que está el Espíritu Santo, hubo una gran persecución a los discípulos. Esos libros fueron guardados en cavernas y todavía se siguen encontrando manuscritos de ellos. Amén. Son 66 libros y todos hablan del esfuerzo de salvación de Dios con el pueblo, con la nación que le escoge, que es Israel, a través de los 12 hijos de Jacob y a través de Jesús de Nazaret, que da su vida por nosotros, su sangre derramada. Antes, en el Antiguo Testamento, se sacrificaban animales por la expiación de pecados del pueblo. En Jesucristo es un solo sacrificio donde Él derrama su sangre por la expiación de nuestros pecados, y por su enfermedad y por sus llagas nosotros somos curados. Amén. Ese es el esfuerzo de salvación de Dios con Israel a través de Jesús por la iglesia. Israel y la iglesia son dos: el pueblo, la nación de Israel, y la iglesia. La iglesia fue establecida por Jesús de Nazaret a través de 12 apóstoles. Amén. ¿Estamos bien? Esto es una información que pica y se extiende. Aquí vamos a aprender los propósitos de Dios a través de su palabra. Amén. A la Biblia también se la forma en que Dios trabaja y hace una separación para consagrar las escrituras, la palabra de Dios, revelarnos. ¿Qué es la revelación? No es tan solo el Apocalipsis. La revelación de la palabra es enseñarnos, educarnos, entender y aceptar la historia de Israel, cómo Dios trabajó con unos patriarcas, cómo Dios trabajó con 12 hijos, cómo Dios trabajó con los jueces y cómo Dios trabajó con los reyes, los profetas. El libro de Ruth y de Esther, que también tienen una enseñanza para nosotros como iglesia, como la tuvo para el pueblo de Israel. La Biblia se le llama también las Sagradas Escrituras. Hay un texto bíblico que dice que el que quita o añade, o el que pone un punto que no lleva, pone una coma que no la tiene, se le llame anatema. También dice la Biblia, fíjense en la consagración de Dios a través de su palabra, que aquel que añada o quite es anatema, o que si viene un ángel del cielo anunciando un evangelio diferente al suyo, al mío, el diferente al que está en los 66 libros de la Biblia, llámese anatema.
La Biblia lamentablemente ha sufrido grandes malas interpretaciones. Hay Biblias que lamentablemente, por las cuestiones de interpretación de idiomas y gracias a la Real Academia de España, de los españoles, pues la Biblia ha sufrido malas traducciones. Hay Biblias que han quitado textos, han acortado textos, y eso lamentablemente quita lo que el Espíritu Santo quiere revelar a través de ella. Sepa, y recalco, la Biblia es el único libro en todo el universo que su autor está presente cuando usted la lee. Es el único libro. Si vamos a leer Sancho Panza, el Quijote, usted no puede llamar al autor y decirle: revélame lo que pasó con Sancho Panza, con Quijote, y cuál era la novia de él, ni me acuerdo. Tampoco con la llamarada, tampoco con el niño que enloqueció de amor. Esos autores no están presentes. Pero cuando usted va a leer la Biblia, usted ora, busca dirección y el Espíritu Santo le revela su palabra. Otro de los atributos de la palabra de Dios. La palabra de Dios ya es el mismo Dios que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Recalque esto: es el único libro donde Dios se comunica con usted, conmigo, con la iglesia, a través de su palabra. Usted no la puede interpretar literalmente, porque la Biblia se revela al Espíritu. Amén. Otro error que he escuchado mucha gente: que la mucha letra mata al espíritu. Lo escribió Pablo. Es un error decir que el conocimiento de la Biblia o el conocer muchas palabras de la Biblia mata al espíritu. A lo que Pablo se refería era al conocimiento de personas que eran filósofos, se daban a la filosofía, eran personas de mucho pensamiento litúrgico, y había un choque espiritual con eso. Pero la Biblia es espíritu. Usted la lee literalmente, su espíritu se conecta con Dios, el Espíritu de Dios se conecta con usted y se le revela a su vida. Amén. Dios nos habla a través de su palabra. Repito, y eso llévelo en su mente y en su corazón. Dios nos habla a través de su palabra. Él nos las revela. Le llaman también el libro de la revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, corre el velo cuando la leemos. Y porque los que la escribieron hicieron por medio de la revelación de Dios, lo hicieron por medio de la revelación de Dios. No fue un embeleco, no fue un invento de los hombres, fue una revelación de Dios, y ellos escribieron lo que Dios les manifestó, les inspiró. Eso ellos los escribieron, los diferentes autores. Y el próximo tema, después que empecemos la introducción de la Biblia, van a ser los autores. Amén. Si usted quiere, pregúntele a una persona que ha escrito libros, pregúntele: ¿en qué tú te inspiras? ¿En qué tú te inspiraste? Los autores de Biblia tienen la facultad de tener una inspiración dada por Dios, el Espíritu Santo, a la vida de nosotros. Cuando usted lee la Biblia, que la escudriña, el escudriñar es el estudio de la Biblia.
El Espíritu Santo le está revelando a usted los misterios de ella. Cabe resaltar algo que es bien importante. Cuando Cristo le habla a sus discípulos por parábolas, esos son los misterios del reino que Dios le revela, que Jesucristo le quiere revelar a sus discípulos. Y por eso cuando usted busca la interpretación de las parábolas, dice, porque muchos ven y no observan, muchos oyen y no escuchan, porque las parábolas son el misterio del reino de los cielos. Amén. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo le revela a usted la verdad de Dios y los propósitos de Dios para con nuestra vida. Amén. Seguimos. ¿Cómo se dividen las Sagradas Escrituras? ¿Cómo se dividen las Sagradas Escrituras? Amén. La Sagrada Biblia se divide en dos grandes partes. Y ya esto hablamos también, dimos un adelanto de esta parte de la Biblia. Que la Biblia se divide en dos partes. Dos partes. La primera es el Antiguo Testamento y la segunda es el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué significa testamento. Y eso lo habíamos hablado a través de las profecías de nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Las Sagradas Escrituras se dividen en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. Para que un testamento se cumpla, el testador o el que hace el testamento, para que ese testamento tenga validez, tiene que el testador, el que hace el testamento, morir. En este caso, Cristo dio su vida por usted, por mí, en la cruz del Calvario. Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó, y eso es la conclusión con su muerte del Antiguo Testamento. Cuando Cristo resucita, es el comienzo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se conoce también como la ley y los profetas. Antiguo Testamento se conoce como la ley y los profetas. El Nuevo Testamento significa la gracia. Por ende, y esa fue la polémica entre Pablo y Pedro en Gálatas, cuando Pablo le dice a Pedro que ya nosotros no estamos sujetos a la ley, sino que estamos sujetos
a la Biblia, a la gracia. Y la gracia es Jesucristo. Y ese Nuevo Testamento todavía está vigente para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hay gente que a mí me preocupa porque se dice que Dios hizo dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero hay iglesias, y con mucho respeto y amor lo digo, que tienen la actitud de decir que que el hombre puede pactar con Dios. Y eso es un error. Dios es el único que puede y pudo pactar con nosotros a través del Antiguo Testamento. Amén. A través del Antiguo Testamento Dios pactó con el hombre. A través del Nuevo Testamento Dios pacta con el hombre por medio de Jesucristo. Pero nosotros con dinero, con nada podemos pactar con Dios, porque Dios es perfecto, Dios es soberano y Dios no falla. Amén. Para que usted entienda. Estamos por aquí, ¿verdad? Ya la transmisión de YouTube Live se me acortó. Después la van a poder ver en Facebook, a través de YouTube, en el canal de YouTube. Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra de Dios es pacto con el hombre, alianza con el hombre. Vamos a ver qué es lo que tiene el Antiguo Testamento. Amén. Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo, que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Repito, y contiene los pactos o testamentos que Dios hizo con los primeros padres, con los patriarcas, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, y con el pueblo de Dios. Narra también el Antiguo Testamento los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos, y los fracasos que sufrieron quienes no cumplieron ese pacto de Dios con el hombre. Por eso la Biblia nos enseña a hacer el bien y evitar el mal. Hacer el bien y evitar el mal. Cuando usted y yo hacemos el bien, a Dios le agrada. Y evitar el mal que le hiere y le pone triste. En el Antiguo Testamento estamos viendo la relación de Dios con el hombre. El cumplimiento de lo que Dios le manda a Adán: de todo árbol del huerto puede comer, pero de este no. Vino la desobediencia, y a causa de la desobediencia el pecado. Ese es el primero. El pecado subió a Dios,
Voy muy rápido. Es que tenemos la escriba de la casa ahí. Y ese bolígrafo yo quisiera que usted viera cómo bota humo en la libreta. Dios habla con Adán y Eva en la creación en el Génesis y le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este no. Satanás transversa ese mandato de Dios a Eva, a Adán, y le dice: con que Dios dijo que no puedes comer de todo árbol sino de este. Ahí vino la desobediencia y la infidelidad y el pecado que aparta al hombre de Dios. A causa de la muerte de Abel por su hermano Caín, Dios, la sangre de Abel sube a la presencia de Jehová. Ya la tierra está cubierta de muchas personas porque pasaron muchos años. Y entienda bien esto, de un texto al otro pueden pasar muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Dios llama a Noé y Dios habla con Noé y le dice: construye un arca para que tú y tu familia se salven. Amén. Luego viene el diluvio. Dios le promete a Noé con un arcoíris nunca más destruir la tierra con agua. Amén. También estamos viendo el pacto cuando Dios llama a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, que fluye leche y miel. De Abraham vino Isaac. Ahora vamos a hablar de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. José lleva a su familia a Egipto. Y ese es el cumplimiento profético de Dios a Abraham cuando le dice que van a estar cautivos más de 400 años en una tierra que no es la de ellos. Dios levanta a Moisés para libertarlos, a Josué para llevarlos a la tierra prometida. Estamos hablando de lo que incluye el antiguo pacto. Dios levanta jueces a través de Moisés y Jetro, su suegro, que le aconseja a Moisés: levanta jueces para cada una de las tribus, de las 12 tribus. El pueblo de Israel, por bendición de Dios para Israel, valga la redundancia, levanta a Moisés. Moisés lo saca de Egipto, están en el desierto. Dios levanta a Josué para llevarlos a la tierra prometida. Allí son los jueces. Luego vienen los reyes, porque el pueblo de Israel quería rey como las demás naciones y habían rechazado a Dios, y Dios le permite a Saúl. Amén. Y Dios le permite a Saúl. Saúl cometió una serie de errores delante de Jehová y Dios llama a David, y de David a Salomón. Después los profetas. Patriarca, libertador, Moisés, Josué. Luego, jueces para las 12 tribus y para el pueblo de Israel.
luego los diferentes reyes, y se mencionan otros reyes más. Después, los profetas que describen la inmoralidad del pueblo de Israel. Y del fracaso de Israel cuando se desvía de Dios y Dios tiene que enviar a su Hijo Jesús a la tierra, a establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, para luego morir y resucitar. Vamos ahora al segundo pacto, a la segunda parte. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, las enseñanzas de Jesús, su pasión, su muerte, resurrección y cuando asciende a los cielos. Cabe resaltar que cuando Jesús sube a los cielos, Dios envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros. 2, Jesús se convierte en el gran sumo sacerdote que intercede por usted y por mí en la cruz que intercedió por usted y por mí en la cruz del Calvario, ahora intercede por usted y por mí ante Dios, ante su Padre, como el Cordero inmolado sacrificado por nosotros. Estamos viendo el contenido del nuevo pacto, que significa Cristo, su sangre. Cuando Él dio la Santa Cena y dijo, este es el nuevo pacto que por vosotros es dado. Y en los elementos de la cena. Amén. Además está la historia de los apóstoles cuando comiencen los hechos. El libro de los hechos es el libro del Espíritu Santo y es el libro de los discípulos llamados apóstoles porque abrieron otras obras. Amén. La carta de algunos de ellos y el libro de Apocalipsis. El primer pacto de Dios fue dado a través de Moisés. El segundo pacto, una nueva alianza, y lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Vamos bien, ¿verdad? El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con el nuevo pueblo que es llamada la iglesia, fundada por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Que fue lo que le dije ahorita. El pueblo de Israel ahora es la iglesia. Estos dos testamentos no son independientes uno del otro, y eso es lamentablemente porque las personas ateas así lo expresan y así lo dicen, que el Antiguo Testamento se contradice uno del otro, y el Antiguo Testamento fue con Israel, el Nuevo Testamento es con Jesucristo. En el Antiguo Testamento las leyes y las profecías se cumplieron a través de Jesucristo. O sea, no puede haber ningún malentendido y mucho menos puede haber una contradicción. Estos dos testamentos no son independientes uno del otro. Esto va relacionado porque en el Antiguo Testamento es el cumplimiento de ley y profecía de Jesucristo, sino que el Antiguo Testamento es la preparación
para el Nuevo Testamento, y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación del pueblo de Israel, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. ¿Y cuál es su plan de redención? Jesucristo. Amén. Pero cabe resaltar también que dice su palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Seguimos. Todos nosotros con Dios somos los protagonistas de esta historia sagrada. Hechos llega hasta el capítulo 28, pero mientras la iglesia y el Espíritu Santo estén en la tierra, todavía los Hechos de los Apóstoles es el único libro que no ha finalizado, por cuanto está el Espíritu Santo en la tierra y está en la iglesia. Y por eso Hechos todavía se siguen escribiendo páginas de la historia del Espíritu Santo y de la iglesia. Todos nosotros juntos, por eso dice que todos nosotros juntos con Dios somos los protagonistas de la historia sagrada. Con Dios estamos dentro de ella, porque todos los hombres vamos en peregrinación hacia el Padre. El pueblo de Israel peregrinó en el desierto y Dios los protegió. La iglesia camina en la tierra por la persona de Cristo, pero guiado por el Espíritu Santo. Y digo por la persona de Cristo porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios guió al pueblo de Israel. Y ahora la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Sí. Siguiendo la historia del pueblo escogido, que es Israel, fíjese en esto, siguiendo la historia del antiguo pacto del pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia como iglesia. Igual que el pueblo de Israel, Dios nos ofrece amor y nos hace comprender cómo podemos responderle, no obstante nuestras rebeldías y nuestros pecados. Eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales por la expiación de pecados, y en el segundo pacto, que es el de Cristo, su sangre fue derramada por la expiación de nuestros pecados y por la sanidad de nuestras enfermedades, no importa la cual sea, a través de las llagas de Jesucristo. Amén. Ahora quiero decirle, son 66 libros de la Biblia, pero vamos a ver, porque la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, tiene 73 libros, incluyendo los apócrifos. Dice: ¿cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? Contiene libros que son 73 libros, que es la Biblia de Jerusalén, realizada por diferentes escritores y en distintos tiempos, aunque todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Amén.
Vamos aquí ahora. Dios, a través del Espíritu Santo, de estos 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Son 73 libros. ¿Qué tema tratan los libros del Antiguo Testamento? Vamos a buscar los temas que tratan el Antiguo Testamento. Estamos en la introducción del conocimiento de la Biblia. Para cuando comencemos los 66 libros de la Biblia, tengamos un conocimiento amplio de lo que Dios quiere para con nosotros. Génesis es el primer libro. Génesis habla de la creación del mundo y del hombre. Habla de la respuesta de Dios, del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado y la reacción de Dios con los patriarcas. Repito, Génesis habla de la creación del mundo y del hombre. El pecado y las consecuencias del pecado, la reacción de Dios a través de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y cabe resaltar que los tres fueron pastores de ovejas. Amén. Vamos a ver, Éxodo narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. Dios manda a Moisés para libertar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore a Dios en el monte santo que es Sinaí. Dios demuestra su poder ante Faraón. Por eso cada vez que venía una plaga a Egipto, Dios endurecía más el corazón de Faraón, porque entre más se endurecía el corazón de Faraón, más grande era el poder de Dios sobre Faraón. Por eso las 10 plagas fueron 10 plagas a causa de los dioses de Egipto. Cada plaga representaba a un dios en Egipto. Amén. Dios demuestra su poder ante Faraón, el modelo del paradigma de la soberanía de ese hombre, de Faraón. Dios hace un pacto con el hombre y le da. Este es el primer pacto. El antiguo pacto son los 10 mandamientos. El primer pacto del Antiguo Testamento, Dios hace un pacto con el hombre y le da sus 10 mandamientos como único camino de la verdad y libertad y fidelidad. Menciona camino porque era Dios quien lo dirigía a través del desierto. Una nube de día y una lumbrera de noche. Y llevarlos a la libertad de la esclavitud de Egipto y a tener felicidad en la tierra prometida. Y cabe resaltar que los que salieron de Egipto no fueron los que llegaron a causa de la murmuración. Amén. Seguimos, Levítico, Número y Deuteronomio, 3 libros. Estos 3 libros son leyes que Dios
le dio a los israelitas Levítico, Número y Deuteronomio. Son los libros de leyes que Dios le dio a los israelitas. Y ahí está la muerte de Moisés. Amén. Vamos ahora al libro de Josué. En el libro de Josué vamos a tener la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, con la ayuda de Dios, yo sé por qué pusieron tanta palabrería. Josué escribe la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialmente de Dios, se apoderaron de la tierra prometida. Aquella tierra que fluía leche y miel que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero hubo una gran hambre en esa tierra y Dios a través de José los lleva a Egipto y los saca de Egipto para llevarlos nuevamente a la tierra prometida. El libro de los jueces. Ay. Esto dice, está bueno el estudio, ¿verdad? Que mucho aprendemos. Estamos en la Biblia, aprendiendo el contenido de la Biblia, para luego analizar cada libro de la Biblia. Los jueces. El libro de los jueces es la narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Los jueces eran los que impartían la justicia sobre la injusticia. Es la narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Eran los líderes de cada nación y lo tuvieron durante 300 años. El libro de Ruth, ese libro es precioso. Es la bella historia de los antepasados de David para llegar a David. El árbol genealógico de David está Ruth. Es la bella historia de los antepasados de David. Y el libro de Ruth es precioso. Es algo bello. Seguimos. El libro de Samuel habla de la historia, valga la redundancia, de Samuel cuando Dios lo llama, y de los primeros reyes, que es Saúl y David. Ahí es cuando le dicen a Samuel, el pueblo, danos un rey como las demás naciones. Y Dios llama a Saúl, que era un criador de burritos. El profeta unge a Saúl como el primer rey. Pero Saúl desobedeció a Dios.
y el fin de su vida fue el suicidio por la muerte de su hijo, Absalón. El libro de Reyes. El libro de Reyes cuenta la historia de Salomón y los demás reyes de las 12 tribus. Y cuando Judá se desvincula de Israel, se hace otra nación, Judá. Reyes en la historia de Salomón y los demás reyes de las demás tribus. En el libro de Samuel también se cuenta, pues, el error lamentable de David cuando seduce una mujer que no era la de él, que es Betsabe, no Jezabel, Betsabe. Llega a la fornicación, al adulterio, hay un hijo, el hijo muere, y de ese pecado de David hubo una maldición generacional que persiguió a la familia de David. Ya vimos Reyes, que habla del libro de los reyes, habla de Salomón y de los demás reyes de las demás tribus. Que muchos fueron no muy buenos, fueron idólatras y fueron infieles a Dios y a sus mandamientos. Estamos hablando del antiguo pacto. En la crónica podemos ver en el libro de Crónicas las demás historias de los reyes que fueron llamados y escogidos por Dios, pero hicieron lo contrario de lo que los profetas le estaban diciendo. Amén. Ese es el libro de las Crónicas. El libro de Esdras y Nehemías. Estamos discutiendo los libros de la Biblia rapidito por encima en el contenido de inicio de la Biblia. Esdras, y terminamos aquí con Esdras y Nehemías y seguimos el próximo viernes. Apúntamelo, Wanda, con Tobías, Esther y Judith. ¿Está bien? Esdras y Nehemías es la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del desierto. Esdras y Nehemías, la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro, porque lo sacaron de Jerusalén. De ahí viene el libro de Daniel y otros libros más. Porque la causa del pueblo de Israel fue tan infiel ante la presencia de Jehová que Dios mismo los sacó invadiendo otros reyes paganos a Jerusalén, que profanaron el templo y destruyeron la tierra de Israel. Amén. Ese es el destierro, cuando Jerusalén volvió del destierro, cuando Israel volvió del destierro. Ahí es cuando se preparan las murallas nuevamente, se hace otro templo, que también criticaron el templo porque no era como el templo de Salomón. Y cabe resaltar que David ayudó a conseguir los materiales para el templo que Salomón iba a hacer. ¿Por qué David no hizo el templo? Porque David era guerrero y sus manos estaban manchadas para hacer el templo de Jehová. Sangre. Estaban manchadas con sangre. Por eso ese honor
se le dio a su hijo Salomón. Que también Salomón pidió sabiduría para dirigir un pueblo, pero no pidió sabiduría para dirigir su vida. Y entonces nos quedamos para el próximo viernes con el libro de Tobías, Esther y Judith. Estos dos libros son apócrifos, Tobías y Judith, pero están dentro del canon bíblico de Jerusalén, de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. La respetamos y también la amamos porque son hechos históricos. Amén. Así que bendecimos a los que se conectaron. Lamentablemente el canal de YouTube me duró media hora, pero vamos a pasar lo del live de Facebook a nuestro canal de YouTube. Amén. Bendecimos a los que se conectaron. Damos gracias. Y que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Pueden buscar estos estudios bíblicos en nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Ahí están completos. Esperamos que esto sea de bendición para su vida. Somos los pastores Neto y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la 4ª sección de Levitán y sería un honor, un placer para nosotros que usted esté con nosotros. Si no tiene una iglesia, nos puede llamar al 667-787-667-6562 y ahí le damos más información de la ubicación de la iglesia para que pueda estar con nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.